necesito que lo hagas por mí. Oh Dios, te necesito. Oh Dios, te necesito. Te necesito. Oh Dios, mi roca eterna, confío en tu fidelidad, tu fidelidad. Hoy clamo al Dios de María, que da favor a los humildes. Escucha, contigo todo es posible. Clamo a Dios de David, que hizo de un niño un valiente. Y aunque a Goliat tú enfrente, yo tengo mis gigantes. Oh Dios, te necesito. Oh Dios, te necesito. Te necesito. Oh Dios, mi roca eterna, confío en tu fidelidad, tu fidelidad. Oh Dios, te necesito. Oh Dios, te necesito. Te necesito. Oh Dios, mi roca eterna, confío en tu fidelidad, tu fidelidad. Nos escuchaste ayer y nos escuchas. Eres el mismo, eres el mismo. No respondiste ayer y aún respondes hoy. Eres el mismo, eres el mismo. Nos proveíste ayer y nos provees. Eres el mismo, eres el mismo. Moviste con poder, fe mueve
siendo rey, te humillaste, Dios. Siendo Dios, te hiciste como yo. Y así moriste en la cruz. Vivo estás, Jesús. Vivo estás en mí. Exaltado, enaltecido, seas Dios. Las naciones y los pueblos, toda gloria te darán. Siendo rey, te humillaste, siendo Dios, te hiciste como yo. Y así moriste en la cruz. Y vivo estás en Dios. Vivo estás exaltado, enaltecido, seas Dios. Las naciones y los pueblos, toda gloria te darán. Exaltado, enaltecido, seas Dios. Las naciones y los pueblos, toda gloria te exaltado, enaltecido, seas Dios. Las naciones y los pueblos, toda gloria te darán. Gracias, gracias por la sangre que tú derramaste. Gracias por amarme, aún sin merecer. Gracias, Señor. Escucha. Incomparable Dios, no hay otro como tú, dice nuestro. Incomparable
Le damos gloria al Señor, mis hermanos, porque Él es bueno y porque Él ha hecho todo por nosotros. ¿Qué vino Dios a buscar a la tierra? Vamos a ver. Jesús, Dios en los cielos, ¿verdad? Dueño de todo lo que hay. ¿Qué vino a buscar? A buscar y a salvar lo que se había perdido. Amén, gloria al Señor. El título para hoy es El peligro de dejar que el corazón se llene de grandeza. Y la cita bíblica es Primer libro de Crónicas, capítulo 21. Así que busque esta cita, Primer libro de Crónicas, capítulo 21, versículo desde el 1 hasta el 8, es la cita principal para el día de hoy. Amén, hermanos. Dice la palabra del Señor: pero Satanás se levantó contra Israel e incitó a David a que hiciese censo de Israel. Y dijo David a Joab y a los príncipes del pueblo: id, haced censo de Israel desde Berseba hasta Dan, e informadme sobre el número de ellos, para que yo lo sepa. Y dijo Joab: añada Jehová a tu pueblo 100 veces más, Rey, Señor mío. ¿No son todos estos siervos de mi Señor? ¿Para qué procura mi Señor esto que será para pecado a Israel? Mas la orden del rey pudo más que Joab. Salió por tanto Joab y recorrió todo Israel, y volvió a Jerusalén, y dio la cuenta del número del pueblo a David. Y había en todo Israel 1,100,000 que sacaban espada, y de Judá 470,000 hombres que sacaban espada. Entre estos no fueron contados los levitas, ni los hijos de Benjamín, porque la orden del rey era abominable a Joab. Asimismo, esto desagradó ¿a quién? A Dios, e hirió a Israel. Entonces dijo David a Dios: he pecado gravemente al hacer esto. Te ruego que quites la iniquidad de tu siervo, porque he hecho muy locamente. Amén. Padre amado y bendito, quiero darte las gracias. Gracias por esta oportunidad tan maravillosa de poder compartir esta palabra tuya. Te ruego por los presentes, te ruego por aquellos que están a la distancia, para que todo el que escuche pueda cuidar su corazón. Señor, que comenzando por mí, continuando por todos, aquel que escuche, cada uno de nosotros cuide su corazón, para que no se llene de grandeza, sino que se mantenga humilde, que pueda cada uno de nosotros cuidar en su vida y entender que siempre la gloria es para ti y que la grandeza es para ti, y que si de algo debemos vivir satisfechos es de que tú te glorifiques en nuestras vidas. Ayúdanos, Padre, a aprender de esta gran enseñanza que ocurrió en la vida de David. Te lo ruego, mi Dios, en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Repito el título de esta predicación: el peligro de dejar que el corazón se llene de grandeza. Es tan fácil poder juzgar a los demás, ¿verdad? Es tan fácil juzgar a los demás que hasta un sermón bien intencionado se puede convertir en una audiencia
para juzgar al oyente. Mientras meditaba para preparar este sermón, que dicho sea de paso, hace más de un mes que lo preparé. Los sermones que predico casi siempre hace un mes que lo he preparado con anticipación. Mientras meditaba para preparar este sermón, pensé que debía preparar el bosquejo cuidando dos cosas. La primera es evitar emitir un juicio condenatorio contra David por haber permitido que su corazón se llenara de grandeza. Y lo segundo es cuidar que yo como predicador no juzgue al oyente como culpable de haber dejado llenar su corazón de grandeza en algún momento. Por esto, en el día de hoy, solo quiero tomar el consejo bíblico para que sirva de advertencia, primero para mí como predicador y segundo para cada oyente. Es que el tema de hoy, a diferencia de otros, incluye a cualquier persona que habita en la tierra. Porque todo ser humano tiene un corazón, ¿o no? ¿Sí? Podemos, aunque hay ocasiones donde hay gente que se le dice, usted como que no tiene corazón, pero lo tiene. Así que todo ser humano tiene un corazón. Y ese corazón se puede llenar de orgullo y grandeza en cualquier momento. Dice Jeremías, capítulo 17, verso 9, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. Y Dios pregunta, ¿quién lo conocerá? Todos corremos el peligro de autoengañarnos, porque el autoengaño lo produce nuestra carne, que siempre será contraria a la voluntad de Dios. Y la carne es la que lleva el corazón humano para que se llene de orgullo y de grandeza. Hoy vamos a analizar una ocasión cuando el rey David pecó gravemente al dejar que su corazón se llenara de grandeza. El orgullo es el que produce el deseo de grandeza, y este es un peligro muy sutil que corre todo ser creado por Dios. A veces somos muy orgullosos, aunque no lo digamos, aunque no lo admitamos. El deseo de grandeza fue el que llevó a un ángel creado santo y perfecto a convertirse ¿en qué? En diablo, al rebelarse y querer ser igual que Dios. El deseo de ser grande llevó a Adán y Eva ¿a qué? A pecar y a perder su inmortalidad, cuando influido por la misma idea de aquel ángel que se rebeló, ellos creyeron que podían ser como Dios. Hermanos, recuerden esta frase, si usted quiere anótala, si usted quiere grábela, porque esto va a pasar en cualquier parte del mundo. Siempre que alguien se crea grande, Dios lo va a humillar. ¿Se lo repito? Siempre que alguien se crea grande, Dios lo va a humillar. Sea quien sea en este mundo. No sabemos exactamente en qué etapa del reinado de David fue que se le ocurrió aquel plan de censar al pueblo de Israel. Lo que sí quedaba claro es que fue muchos años después de haberse arrepentido del pecado contra Betsabé. Voy a aclarar lo que hoy voy a comenzar a predicar y voy a estar varias semanas hablando acerca de este acontecimiento. No tiene nada que ver con aquel pecado de adulterio y luego aquel crimen de Urías. Esto no tiene nada que ver. Pasaron muchos años.
cuando aconteció esto que en este día vamos a comenzar a desarrollar. En aquel tiempo se vivía una época de bonanza para el rey y para el pueblo de Israel. Todos los enemigos de alrededor, todas las naciones alrededor de Israel estaban sometidas y muchas de ellas les pagaban tributos, talentos de oro y de plata. Aquellas naciones tenían que pagarle a David y al pueblo de Israel. Para ese tiempo también David había logrado muy buenos tratados de paz y de alianza con los fenicios que habitaban en las ciudades de Tiro y de Sidón. Lo que hoy es el Líbano fueron los fenicios en aquella época. Todo parece indicar que en medio de aquel éxito, David quiso atribuirse algunos méritos de lo que había logrado. Quiero que entienda el panorama. Todo estaba bien. David tenía mucha plata, mucho oro. Las naciones ya no estaban en guerra contra Israel. Había sometido a todo el mundo. Ahora, David está contando los éxitos. Y él piensa que hay algunos méritos que él se los merecía. Y el diablo, que no duerme ni descansa, ¿está oyendo esto? El diablo ni duerme ni descansa. Él no se toma vacaciones, ¿eh? Si se tomara una vacación, aunque fuera por 100 años, sería bueno, ¿eh? Pero no se la toma. El diablo aprovechó aquella ocasión para alimentar el deseo de grandeza que David estaba sintiendo. Dice la palabra de Dios en primer libro de Crónicas, capítulo 21, verso 1. Pero Satanás, ¿qué cosa? ¿Qué cosa? ¿Están leyendo conmigo? Se levantó contra Israel e incitó a David a que hiciese censo de Israel. Y dijo David a Joab y a los príncipes del pueblo: id, haced censo de Israel, desde Berseba hasta Dan, e informadme sobre el número de ellos, para que yo lo sepa. ¿Están entendiendo? Hay un yo aquí, para que yo lo sepa. Dios, que tiene control de todo, le permitió a Satanás que incitara a David y que inflara su ego para hacer algo que no era ni necesario ni era importante. ¿De qué se trataba aquello? Se trataba de hacer un censo para contar a todos los varones que tuvieran más de 20 años de edad. ¿Qué tenía que ver con esto? Bueno, los hombres, después que cumplían 20 años, debían estar dispuestos y disponibles para la guerra. Así que nadie se escapaba de esto. A partir de esa edad, pues debían estar preparados por si eran llamados a una guerra. Aquello, hermanos, que estaba pasando, no se trataba de una prueba, sino de una tentación que David debía rechazar. Cuando hay ideas que no son bíblicas, cuando hay ideas que no honran a Dios, inmediatamente el cristiano tiene que rechazarla, porque el diablo va a aprovechar esas oportunidades. ¿Para qué? Para tender una tentación y tratar de hacernos daño. David le dio una orden a Joab. ¿Quién era Joab? Era el general del ejército, el jefe del ejército de David, para que él, junto a otros funcionarios del reino, recorriesen todo el territorio para contar y registrar a todos los varones mayores de 20 años. Todos los varones
de más de 20 años tenían que ir a la guerra. David quería medir ¿qué cosa? ¿Qué quería David medir? Lo poderoso de su ejército. Qué ejército tan grande, qué ejército tan poderoso yo tengo. ¿Con cuántos hombres puedo contar para ir a la guerra? Hay peligro cuando nosotros perdemos el enfoque. Déjeme decirle que aunque nosotros contemos con recursos materiales, aunque nosotros contemos con cualquier otra cosa, todo lo que usted y yo tenemos y todo lo que podamos lograr es porque Dios nos lo da. Es porque viene como una bendición de Dios. Entonces debemos enfocarnos en la fuente que produce las cosas y no en las cosas que nosotros podemos tener. Un detalle que aparece aquí y que debe ser una señal, escuche bien, quiero acentuar esto, una señal para cada creyente es que siempre que va a dar un paso en falso, escúcheme bien esto, siempre que vayamos a dar un paso en falso, de alguna manera Dios va a enviar una advertencia o consejo para que no lo haga. Amén. Lo voy a repetir. Si alguien se durmió ya, dígale, escucha esto, despierta y luego te duerme. Siempre que vamos a dar como cristiano un paso en falso, siempre va a haber un consejo para que nosotros no demos ese paso. Siempre que hagamos caso o no, ya eso será otra cosa. Mire lo que dice el verso 3. Vea conmigo el verso 3. Y dijo Joab: añada Jehová a su pueblo 100 veces más, Rey, Señor mío. Y le hace dos preguntas a David. ¿No son todos estos siervos de mi Señor? ¿Para qué procura mi Señor esto? ¿Que será para qué? ¿Para qué? Para pecado a Israel. Hermanos, ¿con quién estaba hablando David? David era ¿qué? El rey. ¿Estaba hablando con quién? Con su general. David estaba hablando con un militar que estaba acostumbrado ¿a qué? A obedecer órdenes. Usted sabe que los militares tienen que obedecer las órdenes de su jefe. En este caso, David era el comandante en jefe del ejército de Israel y el general tenía que obedecer. Pero ahora este subordinado está ¿qué? Reprochando al rey la acción que quiere tomar. ¿Qué le dice él con claridad a David? Que esto iba a ser ¿qué? Pecaminoso para el pueblo de Israel. Ahora viene una parte interesante. Usted me ha estado escuchando todos estos minutos que tengo predicando y usted se preguntará, ¿pero y qué de malo tenía hacer un censo? ¿Verdad? ¿Alguien verdad? ¿Sí? ¿Tengo razón? Usted se preguntará, ¿pero qué de malo tenía hacer un censo? ¿Qué de malo tendría contar a todos los varones, ponerlo en una lista, que tuviesen más de 20 años? Esto era todo. El nombre suyo, que aquí está en la lista. Venga usted, el nombre suyo, aquí está en la lista. Era una fila, anotar a todos qué de malo podía tener aquello. Abra su Biblia en el libro de Éxodo, capítulo 30. Vamos a ver lo que la palabra de Dios nos dice acerca de esto. Yo voy a leer este pasaje porque es importante ilustrar bien y que veamos las razones de las cosas. Éxodo capítulo 30,
verso 12, voy a leer hasta el verso 16, dice, cuando tomes el número de los hijos de Israel conforme a la cuenta de ellos, cada uno, ¿están leyendo conmigo? Cada uno dará a Jehová el rescate de su persona cuando los cuentes, para que no haya en ellos mortandad cuando los haya contado. Esto dará todo aquel que sea contado medio ciclo conforme al ciclo del santuario. El ciclo es de 20 jeras. La mitad de un ciclo será la ofrenda a Jehová. Todo el que sea contado de 20 años arriba dará la ofrenda a Jehová. Ni el rico aumentará, ni el pobre disminuirá del medio ciclo, cuando dieren la ofrenda a Jehová para hacer expiación por vuestras personas. Y tomarás de los hijos de Israel el dinero de las expiaciones y los dará para el servicio del tabernáculo de reunión, y será por memorial a los hijos de Israel delante de Jehová para hacer expiación por las personas. ¿Entienden ya? Todo el que fuera contado en Israel. Usted dice, ¿qué tiene que ver esto? Eso fue lo que Dios estableció. Dios dijo que cuando se hiciera un censo, todos los hombres tenían que pagar medio ciclo por expiación. ¿Y por qué? ¿Y por qué? Esta era la única manera de aparecer limpio delante de Dios. En aquel tiempo solo se podía presentar delante de Dios una persona con una ofrenda o con un sacrificio. Era la manera que Dios había establecido. Así que Éxodo 30 del 12 al 16 dice que al hacer un censo, cada persona censada tenía que pagar un rescate ante Dios por su pecado. El pecado se hacía evidente al momento de ser mencionado su nombre. Toda persona, el día de expiación, el día de Yom Kippur, tenía que mencionar su nombre delante de Dios ese día del sacrificio. Joab, ¿qué sabía Joab? Vamos a ver, ¿qué sabía? Usted puede ahora mismo interpretar esto. ¿Qué sabía Joab? Cuando el rey le dice, mira, quiero que hagas un censo y que cuente a todos, ¿qué sabía Joab? Que había gente que no iba a pagar la ofrenda, que no iba a pagar, ¿y qué iba a pasar? Dios lo iba a cortar del pueblo. Esto no es una broma, ¿eh? Esto no se trata de que tal vez sí, probablemente sí, pero que finalmente no. El que era censado y no pagaba el medio ciclo como ofrenda de expiación delante de Dios iba a ser cortado del pueblo. Quiero que entiendan esto como la base de lo que comienzo a predicar hoy, y voy a continuar durante algunas semanas hablando acerca de esto. ¿David sabía esto o no? Vamos a ver, ¿lo sabía David o no? Él sabía esto muy bien. Y como añadidura, Joab se lo estaba ¿qué? Se lo estaba recordando. Él pudo haber hecho caso al consejo, pero David persistió en lo que había dicho. Hermanos, a veces es muy difícil echar atrás. La terquedad hace que aún sabiendo que es un error, la persona siga adelante porque ya lo dijo. He hecho esto muchas veces, lo que voy a decir ahora, pero lo voy a decir porque yo sé que siempre hay gente nueva que no lo ha oído. La gente es terca, ¿eh? ¿O no? Vamos a ver, la gente es terca, ¿verdad? Pero son los otros.
Una vez fue un borracho a un lugar donde vendían comida. En República Dominicana se llama un colmado, en los lugares de ustedes una tienda, en fin. Y el que está atendiendo allí le dice, mire, deme 50 centavos de ese queso. Y el que está trabajando le dice, eso no es queso, eso es jabón. El borracho le dice, yo lo estoy viendo, ¿usted cree que yo estoy ciego? Yo estoy borracho, pero ciego no estoy. Eso es queso. Que señor, que eso no es queso, eso es jabón. Véndame 50 centavos de ese queso. ¿Usted está aquí para complacer al cliente o para qué? Bueno, pues el señor cortó un pedazo del jabón, se lo entregó, el borracho le pagó y ahí mismo el borracho comenzó a comerse el queso. Le salía la espuma por la boca y el borracho dijo, sabe a jabón, pero es queso. Eso parece un chiste, ¿verdad? Pero eso lo hacemos nosotros, hermano. Estamos comiendo jabón, pero decimos que no. ¿Por qué? Porque cambiar, echar para atrás lo que hemos dicho es como tan difícil, aún sabiendo que es un error. Así que David persistió en su actitud. Y mire cómo dice el verso 4, mas la orden del rey pudo más que Joab. Estoy citando a primer libro de Crónicas, capítulo 21, verso 4. Repito otra vez, mas la orden del rey pudo más que Joab. Salió por tanto Joab y recorrió todo Israel y volvió a Jerusalén y dio la cuenta del número del pueblo a David. Joab era un militar. Él tenía que cumplir órdenes. Sabemos que esto se enseña en la milicia, las órdenes no se discuten, las órdenes se ejecutan. Qué bueno que nosotros, cada uno de nosotros, tengamos este concepto delante de Dios, de obedecer las órdenes de Dios. ¿Y dónde están las órdenes de Dios? ¿Dónde están? Están aquí, en la palabra. Esto no es para modificarlo ni para maquillarlo, esto es para obedecer lo que Dios manda en su palabra. Una persona debe tener claro que hay cosas que son legales ante los hombres, pero son inmorales ante Dios. Y Joab estaba en este momento con esta disyuntiva. Joab sabía que aquello era inmoral ante Dios, pero era legal ante las leyes. ¿Por qué? Él tenía que obedecer la orden del rey. El rey era su comandante en jefe. Él tenía que obedecer, en este caso, la orden del rey. Joab y los funcionarios del reino empezaron a recorrer todo el territorio, ciudad por ciudad. Se tomaron 9 meses y 20 días en hacer el censo y entregar los resultados a David. Guarden esta fecha porque esto va a ser muy importante en los temas que vienen. ¿Qué tiempo se tomó el general? No él solo, porque él andaba con una cantidad de ayudantes y en cada pueblo también habían ancianos que lo iban a ayudar a hacer este censo. 9 meses y 20 días estuvo Joab recorriendo todo Israel para hacer el censo. Dice la palabra de Dios en el verso 5 y verso 6, y había en todo Israel 1.100.000 que sacaban espada, y de Judá 470.000 hombres que sacaban espada. Usted sabe lo que esto significa, ¿verdad? Que tenían más de 20 años. Dice el verso 6, entre estos no fueron contados los levitas, ni los hijos de Benjamín, porque la orden del rey era abominable a Joab. ¿Por qué no fueron contados los levitas? Porque estaban consagrados para Dios. Y Joab
Joab entendía que aquello era abominable. Joab entendía que aquello no debía hacerse, por lo que ya ustedes conocen. El que no pagara el medio ciclo de expiación, Dios lo iba a cortar del pueblo. El general estaba bajo las órdenes de David. Él cumplió, aunque estuvo en desacuerdo con el rey, pero también hubo alguien que estaba muy por encima de David. Vamos a ver, Joab estaba por debajo de David, ¿verdad? Y él no estaba de acuerdo, pero tuvo que cumplir. Pero había alguien que estaba muy por encima de David, que también estaba en desacuerdo con lo que David hizo. Verso 7. Asimismo, esto que desagradó a Dios e hirió a Israel. Joab no podía tomar decisiones por encima del rey. Pero aquí viene alguien que sí puede tomar decisiones por encima de quien sea, y que sus designios son los que se van a cumplir. Recuérdese que aún en este mundo están pasando una serie de acontecimientos y hay gente que, por ejemplo, Putin no para la guerra de Ucrania. Si este hombre saca de su corazón esta guerra se acaba, pero él no quiere. ¿Será que en el momento que Dios diga se acabó o no? No importa lo que él piense, no importa lo que él diga. ¿Por qué pasan estas cosas? Bueno, hay detalles que nosotros no lo conocemos porque no somos Dios. ¿Y por qué Dios permite este tipo de cosas? La permite porque el mundo está comandado por el diablo y la mayoría de gente en este mundo quiere hacer la maldad, no quiere obedecer a Dios. Lo que David había hecho había desagradado a Dios. 9 meses y 20 días estuvo David alimentando ¿qué? Su ego, su deseo de grandeza. 9 meses y 20 días estuvo David resistiendo su conciencia. Déjeme decirle que en esta ocasión él no perdió al Espíritu Santo, El Espíritu estaba allí y el Espíritu de Dios luchaba y batallaba con la conciencia y le hablaba. Le decía a David, mira lo que dice la palabra. El consejo de Joab estaba dando vuelta en su mente. Pero a veces, hermano, el ser humano, a pesar de tener claro en su conciencia, a pesar de sentir hasta una preocupación en su interior, ¿será que el consejo que me están dando es correcto? ¿Será que lo que me están diciendo es lo que Dios quiere que yo haga? Tal vez mi manera de pensar y de decidir las cosas no es la correcta, sino el consejo que me están dando, pero a veces el ser humano resiste aquello. Y es lo que pasa con David. 9 meses y 20 días. David se mantuvo alimentando su ego, esperando que los resultados. Y aunque Dios le estaba hablando a través del Espíritu Santo a su vida, pero él se mantenía con aquel deseo de grandeza. Déjame ver, esperar los resultados acerca de esto. Todo este tiempo estuvo esperando los resultados del censo. Y después de tener los resultados, ¿qué iba a pasar? Ahora el Señor iba a castigar al pueblo. Todo el que fuera censado y no pagare su rescate por su pecado moriría. Aunque David era el promotor, cada uno tendría que correr con su propia culpa. Lo que voy a decir a continuación, sé que a alguien le es familiar, porque para mí lo es. Vamos a ver si esto es familiar para usted, porque para mí lo es. ¿De qué se trata? Se trata de cuando nos empeñamos en hacer algo y luchamos hasta lograrlo. A veces
no entendemos que Dios nos está poniendo trabas, que Dios nos está mandando a decir algo, que Dios nos está aconsejando y no hacemos caso. Luchamos hasta lograrlo. Nada nos hace desistir e inmediatamente lo logramos. Sentimos en el corazón que fue un error. Inmediatamente. Yo no sé si a usted le ha pasado esto, a mí me ha pasado. Que no bien tengo a la mano lo que me he empeñado, que inmediatamente en vez de sentir gozo, siento temor en mi corazón, porque esto ha sido un error. Esto fue lo que pasó con David. Inmediatamente Joab le entregó los resultados del censo. Al recibir aquellos números, David, ¿qué sintió en su corazón? Sintió en su corazón que había pecado contra Dios. Dice el verso 8. Entonces dijo David a Dios: he pecado gravemente al hacer esto. Te ruego que quites la iniquidad de tu siervo, porque he hecho muy, ¿qué? Locamente. Y mire cómo lo dice segundo libro de Samuel, capítulo 24, verso 10. Vamos a ver esto mismo, pero en segundo libro de Samuel, capítulo 24, verso 10, dice: después que David hubo censado al pueblo, le pesó en su corazón, y dijo David a Jehová: yo he pecado gravemente por haber hecho esto, mas ahora, oh Jehová, te ruego que quites el pecado de tu siervo, porque yo he hecho muy que. Hay que tener cuidado de no actuar con necedad, hermano. Esto es un peligro que corre ¿quién? Todos. Todo ser humano en este mundo corre este peligro. Recuérdese que el título de presentación de David en la Biblia, ¿cuál es? Un hombre con un corazón como el corazón de Dios. Un hombre con esta altura espiritual, con este llamado de parte de Dios. David fue seleccionado como sustituto de Saúl como rey cuando faltaban 8 años para David nacer. Cuando Dios le dijo a Saúl que iba a buscar un varón que tuviese un corazón como el corazón de Dios, le faltaban 8 años a David para nacer. ¿Está entendiendo esto? Y un hombre así, mira el error que está cometiendo. ¿Por qué? Porque cualquiera que deje que su corazón se llene de grandeza va a desagradar a Dios. Ahora bien, mis queridos hermanos, una característica, y es lo que más me gusta de David, es que él sabía aceptar su pecado, que terminaba arrepintiéndose. Fue rebelde, pero nunca fue obstinado. ¿Somos rebeldes todos o no? ¿Somos rebeldes o no? Vamos a ver, dígame o no. Todos somos rebeldes. El consejo es: no seamos obstinados. No mantengamos nuestra actitud. David terminaba arrepintiéndose, reconociendo el error. David quería devolver el tiempo para enmendar su error, pero usted sabe lo que pasa con el tiempo. No se devuelve, hermanos. Lo hecho está. Ahora David se estaba arrepintiendo. ¿Dios lo iba a perdonar o no? Vamos a ver, ¿qué creen? ¿Dios lo iba a perdonar? Dios lo iba a perdonar, pero las consecuencias del pecado serían inevitables. ¿Qué es mejor? ¿Arrepentirse después del pecado o evitar pecar?
Ok, pecamos, hay arrepentimiento, pero va a haber ¿qué? Consecuencias del pecado. Quiero concluir en este día con estas consideraciones. Había circunstancias donde en Israel un censo no era pecaminoso, sino algo normal. En caso de guerra, se contaban los soldados para ir a la batalla. Esa era la forma de saber si alguno moría o era hecho prisionero. Había que contar la gente para luego saber quién falta después de la batalla. Para ese tiempo no había guerra. Todos los enemigos de Israel estaban sometidos. Lo que había era una gran paz. Aquel era un tiempo, ¿usted sabe para qué? ¿Usted sabe para qué era aquel tiempo propicio? Para convocar a todo el pueblo y reunirse a adorar al Señor que le había dado la victoria contra todos los enemigos. Estaban disfrutando de paz y de abundancia. Pero David quiso utilizar aquel tiempo para satisfacer su deseo de grandeza. He escuchado que es mayor la cantidad de personas que terminan derrotadas en el éxito que aquellos que se quedan en el fracaso. Si lo dije muy rápido, lo voy a repetir. Es mayor la cantidad de gente que fracasan en el éxito que los que se quedan en el fracaso. La mayoría de gente que fracasa se levanta, pero hay gente que el éxito lo destruye, que el éxito lo vence, que el éxito lo acaba. Hay que tener cuidado con esto, ¿eh? Ahí estamos todos. Los creyentes debemos cuidarnos y ser vigilantes, aún siendo fieles a Dios. Escuche, no pretendiendo. La mayoría de veces una persona cree que es fiel a Dios, sabiendo que no, pero hay gente que sabe que es fiel a Dios, porque cada uno se conoce, ¿eh? Y sabe que Dios conoce su corazón. Pero hermanos, aún siendo fieles a Dios y obedeciendo su palabra, el cristiano debe de cuidarse. ¿Por qué? Porque nuestra imperfección nos puede llevar a que nuestro corazón se llene de orgullo, y cuando esto pasa, cuando ese corazón, aun siendo fiel a Dios, se llene de ese orgullo de lo que soy, el diablo, ¿qué va a hacer? Va a aprovechar aquella oportunidad para hacernos pecar con ese sentimiento de grandeza, como lo hizo con David. Cuando un creyente, venciendo la carne, avanza, cuando un creyente crece espiritualmente, estoy hablando de gente que está creciendo espiritualmente, que anda bien, que es fiel a Dios, que lleva las disciplinas espirituales. ¿Sabe lo que le dice la carne? Mira todo lo que tú has logrado. Nadie hace lo que tú has hecho. ¿Y cree usted que la carne solo dice eso? No, la carne le sigue hablando. Si no se le tapa la boca, a la carne a veces hay que tomar como un tape, ¿verdad? Porque si no sigue hablando. Dígamelo a mí, ¿usted cree que mi carne no me habla? Y trata de hacerme recordar muchas cosas y esto. Y cuando esto pasa, porque me pasa, cuando esto pasa, miro a la carne con desprecio, porque la carne quiere llevarme al infierno. Si me dejo llevar de ella, voy a terminar en el infierno. ¿Está entendiendo? La carne le sigue hablando y le hace un listado. Mira las cosas que tú has hecho. ¿Y usted sabe qué pasa con ese corazoncito? Se crece. Se siente como el pavo real. ¿Usted ha visto el pavo como hable? ¿Conocen la anécdota del pavo? El pavo real es el ave más bella que hay, hermano. Pero tiene las patas más feas que hay. Y hay una anécdota que dice que el pavo real abre su cola. ¡Ay! Es el rey entre las aves. Y es una anécdota, Pero cuando se mira las patas,
esconde la cola inmediatamente. El diablo hace crecer ese orgullo en el corazón y le dice, mira cuánto el Señor te ha usado. Es que tú eres especial para Dios. Los otros debieran aprender de ti. Y el creyente muchas veces se cree todos estos engaños. Es en este punto donde el diablo se frota las manos de satisfacción. Y Dios deja que el diablo lo haga porque a ese creyente se le está olvidando. ¿Qué cosa se le está olvidando? Que todo lo que ha logrado es solo por la gracia y la misericordia del Señor. Está olvidando que solo ha sido un pecador candidato al infierno y que sin merecerlo el Padre envió a su Hijo Jesús para rescatarlo de la condenación eterna. Que toda la gloria es para ¿quién? Cuando llegue ese sentimiento, eso es lo que hay que aplicar. Toda la gloria es para Dios, porque todo lo bueno que ha hecho y todo lo que puede hacer es por el poder del Espíritu Santo, y que todo éxito pertenece a Cristo para gloria de Dios Padre. Queridos hermanos, ustedes y yo, ¿saben lo que somos? Siervos. ¿Lo saben el pasaje? ¿Siervos qué? Parece que no. O no siervos, hermana Yané, inútiles cuando cumplimos fielmente la voluntad de Dios. Pastor, pero esta frase usted se la está inventando. No, eso lo dijo Jesús en Lucas 17:10. Jesús dijo en Lucas 17:10, cuando ustedes tengan éxito, cuando ustedes me obedezcan, cuando hagan todo lo que yo mando, al final digan, Señor, aquí estamos. Siervos inútiles somos, hicimos lo que tú nos mandaste hacer. ¿Amén o no? ¿Amén o no? Como que duele, ¿verdad? Después que yo he hecho tanto y tanto trabajo y tanto amor y tanta cosa. Usted sabe a veces lo que le duele a un pastor. Dedicarse totalmente a las personas. Y de repente alguien hasta se desaparece de la iglesia sin ni siquiera decir, nos vamos. Pero ¿siervos qué? Inútiles somos cuando hacemos la voluntad del Señor. Hermano, con estas palabras termino. Pongamos esto en el corazón, que es la mejor medicina para evitar que el corazón nuestro se llene de ¿qué? De orgullo y de grandeza, porque siempre habrá peligro allí. Que el Señor les bendiga en este día. Póngase de pie, por favor. ¿Quién no corre este peligro? ¿Quién? Todos. Todos nosotros. Así que vamos a orar para que Dios nos ayude y que nuestro corazón no se llene de grandeza. Padre amado y bendito, aquí venimos ante ti. Yo quiero, Señor, en este momento abrir mi corazón delante de tu presencia. Delante de ti no podemos ocultar nada. A nombre de toda la congregación yo te ruego, Señor, ayúdanos que por mucho que alcancemos en este mundo, nunca nos sintamos que somos algo. Nunca sintamos que hemos amasado éxito, que hemos logrado, que nunca sintamos lo mucho que tú nos has usado, sino que llevemos toda gloria a los pies de la cruz. Que llevemos todo lo que podamos hacer, todo lo que nosotros alcancemos, que lo llevemos como ofrenda a los pies de la cruz.
Señor, que cual María vayamos a tus pies y con nuestras lágrimas enjuguemos tus pies, mojemos tus pies y que los sequemos con nuestro sentimiento, con nuestro deseo de adoración. María lo hizo con sus cabellos, pero ayúdanos, Señor, a hacerlo con nuestra voluntad de humillarnos ante ti, de postrarnos ante ti. Padre, que el ejemplo de David nos enseñe que cuando cosechemos algún éxito, cuando hagamos algo bueno, no se nos olvide que la gloria es tuya, Señor, que el honor es tuyo. Ayúdanos, Padre, a entender que al hacer esto tendremos más honor, que alcanzaremos más bendición, que seremos más usados por ti y que tú harás cosas mucho más grandes y cada vez harás cosas mayores en nuestras vidas. Si todo triunfo lo llevamos a tus pies. Ayúdanos, Señor, y líbranos de que nuestro corazón se llene de grandeza. Te lo ruego, Padre, en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Amén. Gracias a Dios por esa palabra que trajo por medio de nuestro pastor, que el Señor continúa bendiciendo su vida. Vamos a cantar para despedirnos. Vamos a orar, vamos a decirle: eres tú la única razón de mi adoración. Eres tú la única razón de mi adoración, oh Jesús. Eres tú la esperanza que anhelé tener, oh Jesús. Confié en ti, me has ayudado, mi salvación me ha regalado. Hoy hay gozo en mi corazón, con mi canto te alabaré. Te alabaré, te glorificaré, te alabaré, mi buen Jesús. Te alabaré, te glorificaré, te alabaré, mi buen Jesús. Eres tú la única razón de mi adoración, oh Jesús. Eres tú la esperanza que anhelo tener, oh Jesús. Confío en ti, me has ayudado, mi salvación me ha regalado. Hoy hay gozo en mi corazón, con mi canto te alabaré. Te alabaré, te glorificaré, te alabaré, mi buen Jesús. Te alabaré, te glorificaré, te alabaré, mi buen Jesús. En todo tiempo te alabaré, en todo tiempo te adoraré, en todo tiempo te alabaré, en todo tiempo te adoraré. Te alabaré, te glorificaré, te alabaré, mi buen
Gracias al grupo de adoración que nos deleitó con esas hermosas alabanzas que llegan hasta el corazón. Queremos darle la bienvenida a la familia Reyes, familia Linares. Si gustan ponerse, bueno, estamos de pie, pero si le pueden dar un aplauso, por favor. Ellos están de visita por aquí y son familia de nuestro hermano Leonel, el esposo de nuestra querida hermana Katie. Recordarles a los líderes que tenemos una pequeña reunión después del culto y ahora vamos a cerrar con una oración. Amantísimo Padre, bendito Dios, tu palabra ha sido expuesta. Señor, líbranos del orgullo. Líbranos, Señor, de enaltecer nuestros corazones. Ayúdanos a entender que somos siervos inútiles y que las pocas cosas que podemos hacer es porque tú lo pones en nuestro corazón. Señor, líbranos de tomarnos una gloria que solo te pertenece a ti. Que toda la honra y la gloria sea tuya, Señor, porque tú eres quien produce lo bueno en nuestros corazones. Te lo pedimos, te lo rogamos, te lo suplicamos en tu nombre, Jesucristo. Amén y amén. Están todos despedidos.